Gracias, Señor. Amén. Realmente me sorprendía porque ni mi esposo ni yo nos contamos la palabra, ¿no? Pero siempre el Espíritu Santo hace que todo coincida, ¿no? Yo realmente le puse como título Venciendo la carne por el Espíritu. Muy conciso, muy corto, pero realmente una palabra muy profunda, ya que el Señor viene trabajando en mi vida en estos días, por eso puse ese título. Y vamos a leer primeramente la palabra porque nos vamos a basar prácticamente en ese pasaje de Gálatas 5. Vamos a leer Gálatas 5 a partir del 16. Y dice así, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí habla, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas que las cosas manifiestas que son de la carne. Y vamos a leer también eso. Un poquito más adelante nos vamos a detener ahí, después vamos a seguir leyendo desde el verso 19. Realmente acá la palabra de Dios nos dice que tenemos que andar en el Espíritu y que no le demos lugar a la carne. Y realmente en esto yo me ponía a pensar en una gran contradicción, por así decirlo, o hay una gran confusión en todos nosotros, y yo hablo primeramente por mí, porque muchas veces le acreditamos o le avalamos o le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede. Pero acá, según esta palabra, nos dice lo contrario, porque dice después en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo la ley. Y el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y escuchen bien, no dice el diablo acá, sino dice manifiestas son las obras de la carne. Vuelvo a repetir esto. Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué impresionante. Sabemos que hay un enemigo de Dios, pero muchas veces nosotros, yo estoy hablando para gente cristiana y para gente convertida y para gente que conoce la palabra. Acá yo no estoy hablando para gente conversa, para gente que no conoce la palabra. Porque si nosotros realmente andamos en el Espíritu, no vamos a practicar estas cosas, como dice acá, ¿cierto? No vamos a practicar estas cosas. Realmente vamos a someternos al poder del Espíritu Santo y nos vamos a llenar. Y hoy yo pensaba, ¿no es cierto?, realmente cuando preparaba este tema, cuando terminaba de preparar este tema, muchas veces andamos más apurados por pisarle la cabeza al diablo, por aplastarle al diablo, por, no sé, por que pisarle la cabeza, que pisarle la cola, que pisarle esto, que el diablo te ato, que el diablo te esto, y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que vencer los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Que nosotros hay cosas que nosotros tenemos que vencer que están en nosotros.
que tenemos que vencer, que tenemos que doblegar. Ayer justamente hablaba con una persona y le decía, y bueno, si vos no podés, si no podemos por un pedazo de pan, si no podemos realmente, no sé, por un plato de revino, por un plato de guiso, y bueno, hermano, si no podemos realmente por las cosas por esas cosas que son carnales, y dudo que vamos a poder lograr realmente vencer en el mundo espiritual, porque primero tenemos que vencer en el mundo natural, primero tenemos que vencer, como decía mi esposo, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el Adán, ¿no es cierto?, que está ahí, lo pecaminoso, el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr vencer para poder realmente vencer y para poder decir en el nombre de Jesús, Satanás, te ato, realmente para poder llegar a ese nivel espiritual donde realmente nosotros debemos estar como cristianos, porque todo cristiano debe anhelar el crecimiento espiritual, debe anhelar realmente vencer esas cosas de la carne. Y fíjense qué impresionante todo lo que acá dice, lo que es las cosas de la carne, ¿sí? Y no digo que no hay manifestaciones espirituales malignas, no digo que no hay demonios, porque nosotros somos, ya siendo creyentes, nosotros somos los responsables netamente por nuestra vida espiritual, somos nosotros. Nosotros somos los que abrimos las puertas para que el enemigo entre y tome posesión y autoridad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, o nosotros somos los que decimos hoy, en el nombre de Jesús, cerramos esas puertas y no le damos lugar al diablo. Porque hoy en día lo que vemos es que hay gente que está más preocupada porque el diablo, y no se dan cuenta que ellos son, o nosotros, o yo soy la que no estoy realmente examinando mi ser interior para poder cambiar eso, los deseos de la carne. Eso nos lleva a perder nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Realmente. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Vemos acá, es un lugar de liberación, una casa de liberación, pero ¿qué pasa cuando una persona todas las veces es repetitivo, y se le ora, se le ministra, y hay unción, y hay poder, y autoridad, y Dios obra, y el Espíritu Santo de Dios, no sé, nos ministra de una forma tan sobrenatural a este lugar, y sale de acá, como dice Coco, y llegando a la puerta y viene otra vez, después otra vez lo mismo, y otra vez están en la misma, y van como que entran en un círculo vicioso espiritualmente. Y no logran salir de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos sujetando, porque nosotros no estamos realmente tomando en serio las cosas del Señor. Y las cosas del Señor son santas. Y con el Espíritu Santo no se juega. Con el Espíritu Santo no se juega. Porque ese Espíritu Santo que cayó sobre los hechos de los apóstoles, que está escrito en Hechos 2, capítulo 2, es el mismo de aquel tiempo, es el mismo hoy, es el que también le mató a Ananías y a Zafira por mentirosos. Claro que hoy a lo mejor no nos vamos a morir porque Dios tiene misericordia de nosotros, pero el tema está espiritualmente. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a secar espiritualmente, nos vamos a contaminar espiritualmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestra sanidad, nuestra libertad, la libertad que nosotros recibimos acá en esta casa, nosotros realmente tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, tenemos que velar por nosotros mismos. Muchas veces queremos mirar, como dice la palabra, la paja que está en el ojo ajeno y no miramos lo que está en nosotros. No nos examinamos nosotros. Y realmente no importa cuántos años tengamos, no importa que seamos ancianos, porque realmente yo le digo que los deseos de la carne no tienen edad, eso no es que porque ya soy viejito, porque ya tenés 70, porque ya tenés 60, o porque ya
esos 50, ya vos no vas a tener esos malos, vamos a decir, deseos, ¿no es cierto? Esos pecados de la carne. Por ejemplo, la ira, el enojo, los pleitos, las discusiones, los celos, las disensiones. Todo eso es contra el espíritu, así como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? No tenemos que descuidar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando descuidamos esa área, ¿qué pasa? Eso, la carne nos vence. No es el diablo, ay, el diablo me hizo. Porque yo hoy estuve también pensando esto. Por ejemplo, una persona que es infiel, por ejemplo, ¿qué hace primero? Piensa primero lo que vaya a hacer. Sabe lo que vaya a hacer. Está pensando, está maquinando. Está formulando estrategias de cómo va a ir a hacer, de cómo hacer, cómo va a pecar. Entonces no es yo no sabía lo que hacía o no sé. Y gracias a Dios que hoy vivimos en un tiempo de gracia, por misericordia de Dios. Pero no tiene que ser así. No debe ser así, realmente. Entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado. No perder lo que tanto nos costó. Yo pongo un ejemplo, si yo por ejemplo estoy apartada, me estoy santificando, me estoy cuidando, vencí muchas cosas, ya no grito tanto, ya no me enojo tanto, ya no soy una mujer iracunda, ya no soy... Y después de 3 años le doy lugar a mi carne y peco, en un minuto, en un segundo, yo pierdo todo lo que tanto me costó. Por eso es importante, por eso dice que nosotros tenemos que no ser partícipes de las cosas del mundo. Por eso vivimos en este mundo, pero como siempre nos enseña nuestro pastor, no pertenecemos a este mundo. Y eso tiene que ser algo que esté grabado en nosotros. Sabemos que nosotros todos los días estamos con gente en conversa, con gente que no conoce la palabra, en nuestro trabajo, en las calles, en todo momento. Pero pasa por mí, pasa por lo que yo pienso, pasa por lo que yo siento, pasa por lo que yo practico día a día, para poder santificarme y apartarme y así lograr realmente llegar a un nivel de santidad, porque sí se puede, pero eso es un trabajo de todos los días. De todos los días, de cada minuto, de cada hora, de realmente ir trabajando en esa área de nuestra vida. Amén. Amén. Y bueno, y para vencer, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Necesitamos alimentarnos, pero ¿qué Espíritu Santo de Dios va a habitar en nosotros si realmente estamos todo el tiempo contaminados? Él quiere fluir en nosotros, como dice la palabra de Dios. Él quiere ser ese río de agua viva en el sequedal, como dice en Isaías. Él quiere que nosotros crezcamos como esos cipreses, como esos olivos, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere, porque la palabra de Dios es una semilla en nosotros. Es una semilla que tiene que crecer en nosotros. No venimos acá, escuchamos el culto, la palabra todo muy lindo, los hermanos hablan, el pastor predica, la adoración, me conmuevo, no sé, todo lindo. Pero realmente pasa mucho más allá de eso, no fingir una falsa santidad. Porque la santidad no pasa por lo exterior. No pasa por cómo yo vengo acá hoy vestida o por mi aspecto físico. Si no pasa por mi ser interior, si no pasa por mi corazón, que el Señor es lo que quiere, un corazón recto, como decía David, Señor, forma dentro de mí un corazón recto, humillado delante de tu presencia. Que al Señor no le importa ni el sacrificio, ni el holocausto que vos puedas levantar. Ni siquiera tu diezmo ni tu ofrenda que traes en el altar, si estás mal en tu corazón con tu prójimo.
el Señor nos va a tomar. Y no nos damos cuenta de la gravedad de esto. Realmente tenemos que profundizar en la palabra. Realmente. Y esto es para mí primeramente porque el Señor me habla día a día. Debemos rendir nuestros deseos de la carne. ¿Sí? Y algunos síntomas, por ejemplo, de los deseos de la carne, yo anoté. Nos comenzamos a secar. Realmente cuando estamos muy carnales, es simple. Cuando andamos en la carne y todo en la carne y en la carne, y que ya nos empezamos a secar, no queremos orar. No siento, no es que uno siente, uno no siente, uno tiene que obligarle al cuerpo, uno tiene que obligarle al pensamiento. A mí realmente mi primero comienzo cuando me convertí, yo tenía muchísimo bloqueo mental, a mí me costaba concentrarme. Cuando yo, por ejemplo, entraba a mi habitación, oraba o iba a la iglesia a orar y me arrodillaba a orar, no sé, pensaba que iba a cocinar, si saqué la carne del freezer, sabía que iba a hacer una empanada o no sé. Eso me pasaba y me costó, hermano, vencer eso. Entonces lo que yo hago es enfocarme con mi Biblia y ahí estoy encima y cuando hasta ahora hay veces que se me vienen de esas cosas, realmente en el nombre de Jesús le ordeno a mi mente para que yo pueda empezar a tener, porque ahí está donde logramos vencer eso. Esos son los primeros. Entonces, el síntoma número 1, nos secamos cuando andamos en la carne, nos secamos espiritualmente. Número 2, nos deprimimos en nuestro interior. Nadie ve, nadie sabe, pero andamos deprimidos. Andamos deprimidos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué la raíz de amargura? ¿Por qué la depresión? Y porque andamos en la carne. Porque hay cosas todavía que no fueron sanadas. ¿Por qué? Porque volvemos, siempre estamos revolviendo el pasado. Siempre estamos ahí. Es como que necesitamos acordarnos del pasado y nos ponemos a llorar porque no sé quién me hizo tal cosa. O no sé, ahí me pisaron en el pie y lloro por eso, pero después ya lloro por todo lo que me hicieron. De paso, ya dicho sea de paso, ya empiezo a llorar allá, no sé, en el año 91, no sé quién me falló, me mintió, me hizo tal cosa, me falló. Y si realmente nosotros seguimos en esa situación, y bueno, yo dudo mucho que podamos crecer tanto, ¿no? Nos deprimimos. Vivimos desanimados. Y bueno, y seguir el deseo de la carne que hace también nos debilita espiritualmente. Porque acá yo pude experimentar, y realmente pude experimentar, que cuanto más débil soy, ahí es donde más grande está el poder de Dios sobre mí. Y cuanto más cosas malas me pasan, ahí es donde yo hoy puedo entender. Entonces yo estoy haciendo bien las cosas. Yo voy por buen camino. Amén. Realmente es así. Porque somos perseguidos, porque somos atacados, porque estamos haciendo bien las cosas. Porque vamos por buen camino. Por eso somos perseguidos. Otras personas tienen todo el dinero del mundo, tienen muchas cosas, pero están insatisfechos. Nunca le alcanza, nunca les alcanza con lo que tienen, siempre están quejándose, hermano. Otra de las cosas, mientras nosotros sigamos quejándonos y no le damos gracias a Dios por lo que hoy nosotros tenemos. Hoy lo que nosotros tenemos.
Ahora hace un rato le comentaba a la hermana Modesta y le decía, realmente hay mujeres necias. ¿Cómo yo quiero realmente? Le comentaba una situación a la hermana que conozco una persona, una señora de años que bueno, tuvo problemas con su esposo, el esposo se fue de la casa, pero él ahora llora todos los días porque él está arrepentido y quiere volver. Y yo le dije, no seas necia, volvé con tu esposo, tus hijos llorando, vos llorando. ¿Todo por qué? Por los deseos. ¿Por qué? Porque está en la carne. Porque si estuviese en el espíritu, perdonaría y se daría cuenta que el diablo inmundo, ahí sí se mete el diablo. Lo que quiere es destruir totalmente la vida de toda su familia, de ella, del esposo y de sus hijos chiquitos. Por eso nosotros que tenemos y que entendemos un poquito. ¿Y por qué nosotros no hacemos entonces? ¿Por qué si nosotros entendemos un poquito, por qué nosotros no cambiamos? Como decía mi esposo hoy, que nosotros tenemos que impartir, que ser discípulo de Cristo no es solamente para mí, sino ir dejando huellas en otras personas. Está todo lindo, yo le hablo a ustedes conocen la palabra, pero tenemos que tratar de ganar a los que están afuera, tenemos que tratar pero también tenemos que ser de testimonio y tenemos que ser de ejemplo. Porque si nuestro vocabulario es un desastre, nosotros no somos de buen testimonio. Somos pelientos, somos, no sé, tenemos todo lo que dice en Gálatas 5, menos los frutos del Espíritu Santo, y yo dudo que vamos a poder conquistarle a alguien afuera. Porque nosotros ya estamos ya. Y el que está acá hoy en día y sigue mal es porque quiere, hermano. Es porque quiere, porque herramientas espirituales nos sobran a nosotros. Bueno, yo la verdad que quiero ir ya para ir cerrando esto. Quiero hablar un poquito de Pablo, de lo que Pablo decía, porque esta palabra también me impactó. Y vamos a buscar Romanos 7. Y ya cerramos, sí, hermano, porque así no se nos hace tan largo, ¿no? Romanos 7, a partir del 16. Y realmente yo hoy, no sé cuántas veces leí este pasaje hoy. Romanos 7, 16. Fíjense lo que Pablo decía. Esto es tremendo, hermano. Lean y realmente escudriñen la palabra. Leen palabra por palabra, como dice. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, decía Pablo, no mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo, dice Pablo. Fíjense qué tremendo esta palabra, qué revelación. Yo hoy me gozaba del Señor porque digo, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo yo no leí? ¿Será que leí esto? Nunca me acordé que leí este pasaje. Realmente. Porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y eso es lo que nosotros vivimos haciendo. Fíjense que Pablo mismo, es como que Pablo mismo acá, él como que él estaba frustrado por eso, ¿no? Así que dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, ello está en mí, el mal, perdone porque yo no veo, hermano, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea que el hombre interior, mi espíritu,
y en mi espíritu tiene que morar el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. ¿Sí? Ahí es donde yo me tengo que deleitar en ¿qué? En la ley de Dios. En la ley de Dios me tengo que deleitar, como dice la palabra. ¿Sí? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjense lo que Pablo decía, esto es impresionante, miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que él decía, qué miserable realmente que soy, decía Pablo. Y es así como nosotros ante el pecado debemos sentir. Debemos sentirnos miserables, hermano, realmente ante el pecado. Realmente esto es fuerte, hermano. Gracias, y después el 25 dice, gracias doy a Dios, Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dice la palabra. Y para ir terminando, fíjese lo que después dice Pablo, porque acá está la frutilla, ¿no?, del postre. Ahora leemos ya el capítulo 8, ¿sí? Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante esta palabra. Con lo que andamos, no va a haber condenación. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero hay acá un requisito, que no tenemos que vivir por la carne, que tenemos que vivir por el Espíritu. Ese es el requisito, vivir por el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea que la carne es débil, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso si Cristo vino y Él pudo, nosotros también vamos a poder. Amén. No es imposible. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice. Vida y paz. Por eso no importa si yo duermo 5 horas, no importa si yo duermo 6 horas, no importa si yo me levanto de madrugada, no importa si yo hoy decido levantar un ayuno de 4 o 5 horas, no sé, hermano, un propósito o lo que usted quiera hacer, no importa. Si es para vida, y lo más lindo que es para una vida abundante acá en la tierra, también para nosotros, para nuestra descendencia, pero también, como decía mi esposo, es para vida eterna. Es para vida eterna. Entonces, si nosotros no podemos con cosas sencillas, jamás vamos a poder con otras cosas. Debemos vencer en la carne. Debemos someter la carne y no darle gusto a la carne. Una persona una vez me dijo, Alicia, ¿cómo vences el espíritu de sueño cuando te ataca de madrugada? Tenés que acomodar tu cuerpo, le decía, acomodate de alguna manera, no seas religiosa, que solo de rodillas tenés que orar. No sé, caminar, date 20 vueltas en la cuadra, pero ahí en tu casa, no sé. Pero así se vence, por ejemplo, así se vence el sueño. Lavate la cara, enjuagate, no sé, tomate un té, pero en el nombre de Cristo, si te propusiste en tu corazón orar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana va a venir un espíritu de sueño, te va a atacar y no te va a dejar orar. O te va a invadir el espíritu de temor, van a haber cosas que vas a ver, vas a sentir, van a haber manifestaciones espirituales que te van a atacar por la noche, que van a venir.
Pero ahí es donde nosotros tenemos que ponerlo en contra de eso, porque si hoy porque yo no puedo vencer, hay cosas que yo con mi esposo no voy a poder vencer por más que quiera. Hay cosas que yo no voy a poder vencer en la vida de mis hijos, no voy a poder, puedo orar por ellos, puedo ayunar por ellos, puedo levantarme, no sé, hacer cualquier cosa por ellos, pero hay cosas que ellos van a tener que pagar el precio. Cuando son chiquitos nosotros pagamos el precio por ellos, pero cuando ya tienen una edad y son conscientes, ellos van a tener, nosotros lo que tenemos que hacer es guiarles y estar ahí para sostenerles. ¿Y cómo para sostenerles? Y si pecan nuestros hijos, tenemos que estar orando doblemente por ellos, para que ellos alcancen misericordia y para que se vuelvan de su malo camino y para que se levanten nuevamente, porque la palabra de Dios dice que el justo 7 veces peca y 7 veces Dios lo levanta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no solamente por nuestros hijos, por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestra hermana en la iglesia, por la gente que necesita. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. Ese es el mayor ejemplo que nosotros como padres y como padres espirituales o como líderes o como ministros, como pastor podemos hacer. Orar, pedir a Dios misericordia y orar. Y tratar con todo nuestro ser ejemplo. Sabemos que todos tenemos nuestro carácter, que todos tenemos nuestras formas de ser, que hay cosas que nosotros están arraigados por cultura, por manera en que fuimos criados o por cosas que nos sucedieron en la vida. Pero eso ya tiene que quedar atrás, porque hoy tenemos que tener la cultura de Cristo, hoy tenemos que tener una cultura del reino. ¿Ven, hermanos? Y en el nombre de Jesús, así quería terminar esto, que acá podemos ver, ¿no es cierto?, que Pablo presentaba una gran batalla en el capítulo 7, él presentaba y él hizo una gran batalla y decía, miserable soy. Él mismo se estaba cuestionando. Pablo mismo sabía que él tenía que vencer en la carne. ¿Y cómo vencer con las cosas del Espíritu? Y otra cosa, ¿cómo? En la mente. ¿Cómo? Llenándome de la palabra de Dios. Como hoy yo decía, para que esa palabra sea semilla, para que podamos crecer, para que podamos tener entendimiento y que esto no quede nada más acá, que podamos realmente apasionarnos por la palabra, que podamos leer y podamos deleitarnos la palabra. Y otra cosa, vivir en paz y no cargarnos con cosas que nosotros no vamos a solucionar, porque realmente acá hoy podemos decir que nosotros no le vamos a arreglar la vida a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a arreglar la vida de aquellas personas que se dejan seducir por Él, así como nosotros fuimos seducidos por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa fue la palabra en el nombre de Jesús. Amén.